Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesucristo. Una vez más, estamos acá por la misericordia de Dios compartiendo la palabra. Entonces, hermanos, vayamos a Isaías, capítulo 33, verso 22. Dice así la preciosa palabra de Dios. Vamos a predicar este mensaje bajo el tema titulado Los gobiernos terrenales. Los gobiernos humanos, dice así. Isaías 33, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios bendiga su palabra. Bien, hermano, la Biblia nos habla, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que el que gobierna en todo el universo se llama Jehová, Dios de los ejércitos, ¿correcto? El que gobierna el universo, todo el universo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el que tiene la autoridad, la soberanía, el poder absoluto, se llama Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Adonai, Yahvé, hermano, Él es el único Dios. Ahora, Él se nos revela a nosotros en la palabra, Él se nos revela a nosotros y nos dice, porque Jehová es nuestro juez, anote ahí, subraye juez, dice también, porque Jehová es nuestro legislador, anote ahí, subraye legislador, y dice Jehová es nuestro rey, subraya ahí, es nuestro rey. Entonces mire, Dios nos está revelando cómo Él gobierna. Él dice que es juez. Aquí estamos viendo nosotros cómo Dios, hermano, gobierna el universo, y ese modelo, el modelo que Dios ha creado para gobernar, ese modelo lo ha dejado aquí en la tierra. O sea, los reyes de la tierra, los presidentes de las naciones, el presidente del Perú, el presidente de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, todos los países, todos los presidentes tienen este modelo. Este modelo no es creación del hombre, porque acá estamos viendo Dios es juez, aquí estamos viendo el poder judicial. Acá Dios nos revela, esto es el poder judicial. Dios es nuestro juez, el poder judicial. Dios es nuestro legislador, este es el poder legislativo, este es el Congreso de la República. El Congreso de la República es el poder legislativo donde se hacen las leyes, ¿correcto? Entonces Dios dice, Él es nuestro juez, ese es el poder judicial. Dios es nuestro legislador, ese es el Congreso de la República, el poder legislativo, y Jehová es nuestro rey, este es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo acá está representado en el rey. Jehová está a cargo, dice, del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Estos tres poderes del Estado, esto es semejanza, copia a lo que Dios tiene en su trono. Dios juzga, gobierna, Dios dictamina leyes. Entonces, mire, los gobiernos terrenales tienen estos tres poderes del Estado para que haya un balance en el poder y no solamente un solo hombre tenga todo el poder, porque eso sería dictadura. Los dictadores no quieren compartir el poder, no quieren que el poder sea compartido en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo. No, los dictadores quieren todo el poder. Los dictadores quieren agarrarse todo el poder, quieren copar todo el poder para ellos obrar con tiranía. Ellos son tiranos, ellos obran con tiranía, ya ellos son los dictadores, los amos absolutos, y tienen que hacer todo lo que ellos digan, si no, lo meten preso, lo meten a la cárcel, lo exilian a otros países o hasta lo matan. Pero Dios, hermano, juzga con justicia en el universo, en el mundo entero. Mire, el modelo que Dios ha dejado se aplica en los gobiernos terrenales, y esto es maravilloso. Esto no es invento del hombre. El hombre no ha inventado el poder ejecutivo, el hombre no ha inventado el poder judicial, el hombre no ha inventado el poder ejecutivo, legislativo, judicial. No, esto lo ha creado Dios y lo ha dejado plasmado en la palabra de Dios. Mire, esto tiene 3000 años de antigüedad casi. Hace 3000 años no existía el gobierno peruano, no existía el gobierno argentino, brasileño, americano, el gobierno italiano, alemán, francés, no existía. Hace 3000 años no existían los gobiernos, pero esta palabra se escribió ya hace miles de años para que el hombre lea la palabra y pueda gobernar como Dios lo ha establecido. Pero lamentablemente el hombre hace lo que le da la gana, y Dios nos ha dejado este mandamiento, esta enseñanza, para que
a las autoridades les vaya bien, porque Él ha dejado los gobiernos terrenales. O sea, el gobierno terrenal es una creación de Dios. Dios ha dejado este modelo. Dios ha dejado este modelo de gobierno terrenales. Ahora miren, así como Dios gobierna el universo entero, Dios también gobierna el planeta Tierra. No vayan a pensar que Dios gobierna todo el universo menos el planeta Tierra. Dios gobierna el planeta Tierra también porque Él tiene todo el poder. Él es el soberano Dios, Él es el Dios todopoderoso. Vayamos a Daniel 4:17, vamos a ir moviendo la palabra de Dios, moviendo la Biblia. Vayamos a Daniel, bendito sea el nombre de Jesús. Daniel 4:17, ahí anótelo si tiene un lápiz y papel. Daniel 4:17, que nos revela Dios en su palabra, dice así, bendito sea Cristo, dice: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, dice, para que conozcan los vivientes, dice que el Altísimo Dios gobierna, dice, gobierna en el reino de los hombres. ¿Quién gobierna en el reino de los hombres? Dice, Dios el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere se lo da. O sea, Dios le da la autoridad de gobernar los países, las naciones, a quien Dios quiere. O sea, eso lo da Dios. Dice acá, que conozcan que el Altísimo gobierna, Dios gobierna, dice, este planeta Tierra, ya de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice la palabra que Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios permite que entre un rey, Dios permite que entre un gobernante, Dios permite que entre un presidente, Dios lo permite. Eso está en su soberanía, eso está en su voluntad. Gloria a Dios, hermano. O sea, estamos viendo que Dios está en control de los gobernantes de la tierra. Vayamos también a Daniel 4:26. Una hojita más adelante, dice así, ahí nomás al costado, dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del Altísimo, el árbol, dice, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres el emperador, Nabucodonosor, del imperio babilónico, un imperio grandísimo, rico, poderoso. Tú eres el emperador, Nabucodonosor, de Babilonia, porque el cielo te ha puesto ahí, porque Dios te ha puesto ahí. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice la Biblia, ratificamos, Él permite que entren reyes y Él permite que salgan reyes. Entonces, llegamos nosotros a la conclusión, por la palabra de Dios, que Dios gobierna todo el universo, pero también Dios gobierna el planeta Tierra. Por favor, hay que aclararlo esto bien. Dios gobierna el planeta Tierra y Dios está en control de todos los países de la Tierra. Él está en control de todos los países de la Tierra y ningún país se le ha escapado. Ningún hombre, gobernante, presidente está ahí por casualidad. Por casualidad llegó. No, acá no hay casualidad. Todo está, hermano, en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, en la voluntad de Dios. Dios está todo, hermano, lo tiene milimétricamente programado para que se haga su voluntad. Porque Dios tiene un plan para el universo, para el planeta Tierra, y llegará un día en que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, y Dios castigará a los pecadores y llevará a su iglesia a la gloria eterna. Ese plan tiene que cumplirse y Dios utiliza permitiendo que entren ciertos líderes gobernantes para que Dios realice el proyecto, el plan que Él tiene en el planeta Tierra. Gloria a Dios, hermano. Eso está en su voluntad. Entonces estamos viendo que Dios, hermano, Él permite que entren los gobernantes. Ya los gobernantes de la tierra, de todos los países, están ahí no porque fueron sabios, no porque fueron inteligentes, no porque fueron capaces, no porque tuvieron la gracia, la autoridad, no porque ellos son los expertos, tienen la capacidad. No, no, no. Ningún presidente está ahí en ese cargo por sus capacidades. Es porque Dios ha permitido, Dios lo ha puesto para que Dios haga su voluntad. Para que Dios haga su voluntad
en esa nación, en ese país, Dios tiene que hacer lo que Él ya ha programado antes de la fundación del mundo, porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo, y Dios ha permitido que entren los gobernantes, hermano, para bendición del país o para maldición del país, para prosperidad del país o para la ruina de ese país, porque Dios dice: yo doy vida, yo quito vida, yo levanto, yo abato, yo empobrezco, yo enriquezco, yo hago herida, yo vendo la herida, yo soy, dice Jehová, yo soy. Entonces Dios ha puesto los gobernantes porque Dios tiene un propósito, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, si el pueblo merece un gobernante que traiga bendición, es porque el pueblo, hermano, se ha humillado ante Dios. Es porque el pueblo se ha humillado ante Dios, ha buscado el rostro de Dios. Es porque la sociedad ha buscado a Dios. La sociedad está buscando iglesias, la sociedad está buscando palabra de Dios. Los gobernantes de la tierra están honrando a Dios. Los militares están honrando a Dios. Hermano, los alcaldes están honrando a Dios. Cuando las autoridades y los ciudadanos buscan a Dios, Dios pondrá un gobernante para bendecir ese país, para prosperar ese país, para hacerse la voluntad de Dios. Pero si nosotros vemos que el país no busca a Dios, que los gobernantes no buscan a Dios, que los alcaldes no buscan a Dios, que los presidentes regionales no buscan a Dios, que los militares no buscan a Dios, que la sociedad entera no busca a Dios mayormente, entonces Dios pondrá un gobernante para castigar al pueblo, para abusar al pueblo, para empobrecer al pueblo, para que el pueblo, cuando esté en su desgracia, levante la mirada al cielo y pida perdón a Dios y se arrepiente de su pecado, y pueda, hermano, ser esto un vehículo para buscar a Dios. Porque el móvil es que el pueblo se arrepienta, el móvil es que el pueblo busque a Dios. Entonces, por eso hay veces suben tiranos al gobierno, y por eso a veces sube gente al gobierno que trabaja bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Gloria a Dios, hermano. Ahora, Dios nos dice en su palabra cómo tienen que gobernar los presidentes de la República. Dice así la palabra de Dios: requisito para los gobernantes. Dice, vayamos a Éxodo 18:21. Mire, la Biblia nos habla maravilla, la Biblia nos habla de todo. La Biblia nos habla de la familia, la Biblia nos habla de la salvación, la Biblia nos habla, hermano, del carácter, y la Biblia nos habla también de los gobernantes de la tierra. O sea, cómo tiene que ser un gobernante de la tierra, un presidente de la República, un alcalde, un regidor, un congresista. Vayamos a la palabra. La palabra lo abarca todo. Vayamos, hermano, bendito sea el nombre de Jesús, Éxodo 18:21. Vamos más atrás. Estamos navegando por la palabra de Dios. Éxodo 18, bendito sea el nombre de Jesús, 21. Vayamos más atrás, Éxodo 18:21, dice así. Dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, ¿ya? Tienen que ser varones de virtud, que tengan virtudes, ¿ya? Que tengan virtudes, que no sean gente que no tienen virtudes, que no tienen gracia, que no tienen cosas, hermano, de moral, de principios, ¿correcto? Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga. Mire, esta es palabra de Dios. Para que alguien esté en el gobierno, en autoridad, ¿correcto? Dios no aconseja que pongan a lo peor de la tierra. Dios no dice pongan al borracho de la esquina, pongan al drogadicto de la esquina, pongan al ignorante de la esquina, pongan al adúltero. No. Dios dice, cuando busquen una autoridad, dice, tiene que ser un hombre o una mujer que tenga virtudes, ¿correcto? Eso lo está diciendo Dios. O sea, no se puede poner a cualquiera, dice que tenga virtudes. Este es el diseño de Dios, ¿correcto? Dice así, dice, temeroso de Dios. Mire lo que dice la palabra. Tiene que ser un hombre temeroso de Dios.
Mire, si nosotros queremos que nuestras autoridades gobiernen bien y les vaya bien a ellos, entonces tienen que ser temerosos de Dios. Mire, en este punto, o sea, en esta exigencia, en este requisito, hermano, ¿cuántos gobernantes están descalificados? ¿Cuántos gobernantes están descalificados? Porque la mayoría, casi todos, no son temerosos de Dios. Cuando dice acá que estos gobernantes, estas autoridades sean varones de virtud, temerosos de Dios, no está diciendo que sean hipócritas, o sea, que crean en Dios, ¿ya? Hipócritamente y digan, sí, yo creo en Dios, pero hacen lo que les da la gana. Ponen la mano en la Biblia y dicen, yo juro por Dios y por la patria, pero lo dicen por decir hipócritamente. Algunos ni juran ni por Dios, dicen, algunas autoridades no juran ni por Dios, o sea, no les importa a Dios, hermano. Dicen que el hombre que va a tener autoridad en el gobierno tiene que ser un hombre temeroso de Dios, o sea, que respete a Dios, que tenga a Dios en su vida como Dios, o sea, que sea gobernado por Dios, o sea, el presidente, el alcalde, el regidor, el ministro, hermano, el que esté en autoridad congresista, tiene que ser un hijo de Dios, porque solamente los hijos de Dios respetan a Dios. Dígame qué impío, qué pecador va a respetar a Dios. No, los únicos que respetan a Dios son los cristianos. Los cristianos son los únicos que respetan a Dios, y no de boca, sino de hecho, porque han tenido, hermano, lo que se llama un nuevo nacimiento. La persona que no ha nacido de nuevo para salvación y vida eterna, o sea, la persona que no se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido a Cristo y ha participado del nuevo nacimiento, ¿correcto? Y tiene el Espíritu Santo morando en su vida, ese es un temeroso de Dios. El que no tiene esta bendición de haberse arrepentido y recibir a Cristo, no es un temeroso de Dios. Entonces, los presidentes, los alcaldes, los regidores, pregunta, ¿son salvos? ¿Son hijos de Dios? ¿Se han bautizado en agua? ¿Toman Santa Cena? ¿Salen a evangelizar? ¿Son temerosos de Dios? No son temerosos de Dios. Todos los presidentes que hemos tenido, en el Perú, en Argentina, en Chile, hermano, yo no conozco ningún presidente que ha nacido de nuevo en Cristo, que ha sido bautizado en agua, que viene a la iglesia a tomar Santa Cena. Yo no lo conozco, hermano, preséntenme. Por eso los países están como están, porque los líderes, los gobernantes, no se someten a lo que Dios ha establecido. Tiene que ser un hombre de Dios, o sea, el presidente, el general, el ministro, el presidente regional, el alcalde, todos los que están en autoridad, tienen que ser hombres de Dios, o sea, que han nacido de nuevo, que son salvos, que alaban a Dios, que van a la iglesia a congregar con su familia, a escuchar la palabra de Dios. Hermano, ese es un hombre temeroso de Dios, pero lamentablemente no hay. Mire, Moisés era un hombre temeroso de Dios, Josué era un hombre temeroso de Dios, el rey David un hombre temeroso de Dios. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Los presidentes de todos los países tienen que ser hijos de Dios, que sean verdaderamente hijos de Dios, que han nacido de nuevo. Entonces ellos tendrán la capacidad de gobernar con justo juicio. Mire, esto de acá no le gusta a mucha gente. O sea, están diciendo, o sea, que para ser presidente hay que ser cristiano. Sí, hay que ser cristiano. No lo digo yo, lo dice Dios. Tiene que ser un hombre temeroso de Dios. Para que nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces, hermano, que suba un gobernante que sea un hijo de Dios, es lo mejor. Ahora, si sube un ateo o sube un hombre creyente en Dios, pero a su manera un hipócrita, entonces está fallando en este requisito principal. Y lo que empieza mal no va a acabar bien, ¿me entiende? Entre quien entre un católico, entre, hermano, un religioso evangélico, o entre un ateo, entre quien entre, si no ha nacido de nuevo de verdad, no va a ser temeroso de Dios. Acá dice, tiene que ser temeroso de Dios. Gloria a Dios, hermano.
Eso es lo que Dios ha establecido, porque va a honrar la palabra de Dios, va a poner a Dios por delante. El presidente de la República, el ministro, el regidor, va a poner a Dios por delante, va a poner la palabra de Dios, va a honrar a Dios. Y cuando las autoridades honran a Dios de verdad, entonces Dios va a bendecir al pueblo, hermano. Esto es lo que hacían los reyes de Israel. Los reyes de Israel, hermano, cuando buscaban a Dios y se arrepentían, Dios bendecía a la nación, porque el rey llevaba al pueblo al templo. El rey llevaba al templo a buscar a Dios. ¿No se acuerda de lo que hizo Josafat? Josafat, cuando estaba de rey y vinieron naciones enteras a destruirlo, vinieron naciones enteras a matar a los judíos, a eliminar al pueblo de Dios, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? ¿Se fue a pedir ayuda a otros reinos? No, Josafat se fue al templo porque era un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que tienen que hacer nuestras autoridades. Nuestras autoridades, cuando están en problemas, no buscan a Dios, porque no son temerosos de Dios, porque no son hijos de Dios, porque no son cristianos, no son salvos. Pero Josafat se fue al templo y le dijo: oh Señor, se tiró al piso, se arrodilló en el templo Josafat y dijo: oh Señor, creador del cielo y de la tierra, tú tienes todo el poder, toda la sabiduría, toda la capacidad, en ti está la fuerza. Señor, mira, vienen a atacarnos naciones extranjeras, vienen a aplastarnos, a destruirnos, a matarnos. Oh Señor, yo no tengo fuerza. Josafat decía: nosotros no tenemos fuerza, no tenemos armamento, no tenemos soldados, pero te tenemos a ti, oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. Josafat se fue a buscar a Dios y dice: todo el pueblo salió, ¿ya? Y se tiraron al piso en las calles, en las plazas, y todo el pueblo decía: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y Dios se manifestó en ese momento y levantó al sacerdote y le dijo a Josafat: no tengas miedo de esa gente que viene a aplastarte, porque yo soy tu Dios y la victoria es mía. Vas a ver la grande liberación que voy a traer, hermano. Y Dios le dio la victoria a Josafat, y Dios destruyó a los enemigos y le dio la victoria al pueblo de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de la República, eso es lo que tienen que hacer los ministros, los congresistas. Cuando tienen problemas en el gobierno, tienen que tirarse al piso, buscar a Dios. Tienen que, hermano, que arrepentirse de verdad y llevar al pueblo a la búsqueda. Tienen que pasar, hermano, por los canales de televisión, mensajes bíblicos. Tienen que pasar por los canales de televisión, hermano, alabanzas a Dios, prédicas, hermano, que sean centradas en la verdad del Evangelio. Necesitamos que el gobierno lleve al pueblo a Dios. Necesitamos que los gobernantes lleven al pueblo a Dios, pero no lo hacen. Por eso estamos como estamos. Y esto se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. ¿Por qué? Por el pecado de los gobernantes, por el pecado del pueblo, que no les importa a Dios. Más están buscando un hombre o una mujer, dicen: esa mujer es la solución, ese hombre es la solución. No, ni el hombre ni la mujer, es Dios. Dios es el que bendice, abate, enriquece, empobrece, es Dios, no es el hombre. No pongas tu confianza en el hombre, no pongas tu confianza en la mujer. Hay que buscar a Dios. Y hay que decirle a nuestras autoridades: si no buscan a Dios, esto no lo va a solucionar nadie. Gloria a Dios, hermano. Estamos leyendo la palabra de Dios, hermano. Hemos leído entonces en Éxodo 18:21 lo que Dios dice: que los gobernantes tienen que ser temerosos de Dios, varones de verdad, que su palabra tenga autoridad. Cuando el hombre o la mujer que gobierna dice algo, se cumpla, lo tiene que hacer, su palabra tiene que tener valor, peso, ¿me entiende? Pero un hombre mentiroso que gobierna, una mujer mentirosa que gobierna, entonces, ¿qué autoridad tiene, hermano? Ahí no hay autoridad, no hay garantía, hermano, que va a hacer bien las cosas, ¿me entiende? Dice que aborrezca la avaricia. El gobernante dice: tiene que aborrecer la avaricia, tiene que detestar la avaricia. ¿Ah? Estas son las exigencias que Dios da para los gobernantes, hermano. Un gobernante avaro, que le gusta la plata, que quiere el dinero, no le importa la sociedad, no le importa el pueblo. Quieren enriquecerse, quieren llenarse de plata, de dinero. Por eso los avaros, los que tienen en su corazón hacerse rico a costa de todos, esos son las desgracias que suben a los gobiernos. ¿Por qué también?
porque el pueblo también se merece un gobernante o una gobernanta, porque el pueblo, hermano, le da las espaldas a Dios. Todo gira en eso. Todo gira en eso. Esto que la gente no quiere entender. La gente dice, nuestro problema es que no tenemos buenas universidades. Y es verdad, también no tenemos buenas universidades. Nuestro problema es que no tenemos líderes capaces, con neuronas, buenas neuronas, con coeficientes mentales, nos falta, somos medio brutos. Dicen, no, ya, correcto. Pero el problema está en que el pueblo no busca a Dios. El Señor le dice a su pueblo, cuando el pueblo de Israel pecaba, Dios se apartaba y el pueblo de Dios venía la pobreza, venía la inflación, venía, ¿no? Hablando así para que entienda, el pueblo de Israel pasaba pobreza, necesidad, hasta venían pueblos y lo aplastaban, lo humillaban. Y Dios le decía, tú estás así porque tú me has dejado, porque tú te has ido a la idolatría, tú te has ido a las imágenes, has abusado de la viuda, has aplastado al huérfano, no has hecho justicia, por eso estás así arruinado. Y Dios decía, pero si tú te humillas y reconoces tu pecado, y te humillas y reconoces tu pecado, Dios dice, yo vendré y te sanaré y te levantaré y sanaré tu tierra y serás bendición. Dios dice eso. El pueblo que está en la desgracia es porque ha desagradado a Dios. Pero cuando el pueblo desgraciado busca a Dios, ya cae en la gracia de Dios, entonces Dios lo va a bendecir. ¿Me entiendes? Por más bruto que sea el gobernante, por menos neurona que tengan los ministros, los alcaldes, los regidores, los asesores, pero si el pueblo busca a Dios, hermano, Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Si el pueblo busca a Dios, los gobernantes buscan a Dios, hermano, llegará la bendición de Dios. Eso no falla. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ellos, dice, están para juzgar. Ya, las autoridades están para juzgar, ¿correcto? Entonces vayamos a 2 de Crónicas 19:6. Un poquito más adelante, después de los reyes, 2 de Crónicas, bendito sea el nombre de Jesús, 19:6, dice así la palabra de Dios. 2 de Crónicas 19:6, dice así. Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, en las cuales me han blasfemado los siervos de rey de Asiria. A ver, dice 2 de Crónicas 19:6. Estoy en Reyes, disculpen. 2 de Crónicas 19:6. Dice así. A ver, dice así. Y dijo a los jueces, escucha hermano, mira, dice así. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgas en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgas. Entonces Dios le dice a los gobernantes, cuando ustedes juzgan, ya los jueces de la tierra, usted sabe que hay tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Eso no lo ha inventado el hombre, vamos a enfatizar. Eso lo ha dejado Dios en su palabra, ¿ya? Eso hace 3000 años Dios ha dejado ese modelo, ¿ya? El hombre no ha descubierto, el hombre no ha inventado nada, ha descubierto lo que Dios ha dejado. Entonces el poder judicial que tenemos nosotros, y tienen todos los países, ese poder judicial, dice Dios, usted presidente del poder judicial, ustedes los jueces del Perú, los fiscales, los jueces, hermano, todos los que están en autoridad, todos los que manejan juicio, dice Dios, ustedes no están ahí por casualidad, ustedes no están ahí porque los han puesto, porque han tenido vara, aunque todo ello haya pasado, aunque todo eso sea cierto, ustedes estarán ahí jueces porque han sobornado también, ustedes están ahí jueces también porque ustedes quizás son los menos capaces, pero los han puesto porque son amigos de los que están arriba, son la argolla, quizás, ¿correcto? Pero todo eso Dios lo ha permitido para que tú, juez del poder judicial, juzgues con justicia. Tiene que juzgar con justicia. Esa es una orden de Dios. ¿Por qué dice Dios? Porque tú vas a juzgar no como hombre, sino en lugar de Dios. O sea, tú estás ahí en autoridad y tú estás juzgando porque Dios te ha puesto y Dios te ha encargado que juzgues con justo juicio
porque eso es una orden de Dios, eso viene del tercer cielo, eso viene de arriba. O sea, tú tienes ese cargo ahí no porque es producto de la casualidad, no, tú tienes ese cargo ahí porque Dios te ha puesto y Dios quiere que juzgues con justo juicio, como Dios es justo y Dios te ha encargado ese trabajo. Entonces ese es un compromiso grande, es un compromiso grande. Por eso el Poder Judicial tiene que juzgar como un encargado de Dios, un representante de Dios, tiene que juzgar. Por eso estos jueces que tenemos ahora, algunos son corruptos y corrompidos, no solamente en el Perú, en muchos países. Ya, no sé si son la mayoría o la mitad, no sé, yo no sé, pero de que hay corruptos, hay corruptos. En el Poder Judicial que tenemos hay gente, jueces corrompidos. Eso nadie lo niega y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿correcto? Entonces, esos corrompidos que están en el Poder Judicial, un día rendirán cuentas a Dios. Un día estarán frente a Dios en el trono de Dios y llegará ese día. Ahorita ellos están corrompiéndose, recibiendo soborno, plata. Están felices, humanamente, ¿ya? Como una droga, después están aburridos, pero más plata, más felicidad. Dejan de recibir plata, están aburridos, más plata, se alegran. Es como una droga. Dios dice que estos hombres están ahí por encargo de Dios. Y es un trabajo que Dios les ha dado importante, porque Dios quiere que haya justicia en la tierra. Dios no quiere que el malo salga libre y el bueno acabe preso. Dios no quiere que el delincuente salga libre y la persona agredida se vaya a la cárcel. Eso es lo que Dios no quiere. Pero en este país, lamentablemente, el delincuente sale libre y el inocente acaba preso. Eso Dios lo está viendo, ¿correcto? Entonces, Dios les ha encargado para que el Poder Judicial trabaje bien. Dice, no recibirá soborno. Ahí soy bien claro. Deuteronomio 16, 19. Vayamos más atrás. Deuteronomio 16, 19. Dice así la palabra de Dios. Usted lo va a ver. Habla del soborno. El soborno no viene de ahora. Años. Dice así. No tuerzas el derecho. Escúchame. Los que están en autoridad, los militares, los policías, ¿sí? No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno te hace bruto, ciega los ojos. ¿Ya? Por más título que tengas, te hace bruto, cierra los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Ya? La justicia seguirán para que vivas, heredes la tierra. Dios dice, sigue la justicia. Dios te está recalcando, sé justo. Tú, policía, militar, juez, fiscal, abogado, presidente del Poder Judicial, todo lo que está en autoridad y eminencia, dice Dios, sé justo. Y no tomes soborno, porque el soborno te hace bruto, te cierra los ojos. Eso es lo que dice Dios. Mire, Dios ha dejado mandamientos buenos o no. Todo esto que estamos hablando es bueno o no es bueno. ¿Habrá algún bruto anormal que diga que esto, lo que estamos hablando, es malo? ¿Habrá alguna mente desadaptada que no esté en su sano juicio? Quizás lo haya, ¿no? De hecho, que los corruptos dicen, no, ese hombre está equivocado. O sea, los ladrones del Estado están en contra de este mensaje. Bueno, lo comprendemos, porque son ladrones, son brutos, ¿no? Pero un ser normal, un ser humano normal, va a decir lo que está hablando ese hombre, lo que dice la Biblia, es la verdad y es correcto. Gloria a Dios, hermano. Porque esta palabra es de Dios. Esta palabra viene del tercer cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Si el corrupto, dice, al corrupto el pueblo lo va a maldecir, hermano. O sea, el que roba va a ser maldecido por el pueblo. La gente lo va a aborrecer. Vayamos a Proverbios 24, 24. Proverbios, bendito sea el nombre de Jesús, 24, 24. Gloria a Dios. Ahí nomás búsquelo.
Proverbios 24, dice así, 24. El que dijera al malo justo eres, el que dijere al malo justo eres, ¿ya? Este es el injusto, este es el corrupto, ¿ya? El que dice al malo, tú eres bueno, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Al corrupto el pueblo lo detesta, lo aborrece, lo maldice. El corrupto es lo peor que hay en la tierra, es un traidor a la patria, es un Judas, ¿ya? Es un Judas, ese es un Caín, es lo peor de lo peor, ¿ya? El corrupto es lo peor que hay en la sociedad, es la escoria, es la lacra, es la letrina, el buzón del pueblo. Ese es el corrupto. Por más que sea ingeniero, arquitecto, abogado, médico, si es corrupto, es el buzón de la sociedad, es la letrina, el buzón de la sociedad, es lo peor, es como dicen ahora, no es una rata, es una cucaracha, eso es lo último. Jesucristo dijo de Herodes, es una zorra, ¿ya? Hablando de que Herodes era corrupto. Ahora dice la sociedad, la cultura dice, esa es una rata, una cucaracha. Hablando que es lo peor. Por más títulos que tenga, por más que haya estudiado en Europa, en Estados Unidos, venga de un apellido, hermano, respetable, entre comillas, si es un corrupto, es la lacra del pueblo. El pueblo lo va a maldecir. El pueblo no se lo va a perdonar. Aunque a esta rata, a esta escoria, no le importe, no le interese, dice, que me interesa. Pero llegará un día que sí le va a interesar. Cuando esté en el lago de fuego, atormentado por las llamas, se acordará que debió arrepentirse cuando le dijeron corrupto, ladrón, rata. Cuando él se va a arrepentir de no haber hecho caso esa reprensión del pueblo. Pero será demasiado tarde, como dice la palabra, no habrá medicina que cure su mal. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza. Gloria a Dios, hermano. Dios también le dice maldito a estos corruptos de los gobernantes de la tierra. Deuteronomio 27, 19. Vayamos a Deuteronomio más atrás, miren lo que Dios dice de los corruptos. Deuteronomio 27, 19. Ahí en la Biblia, hermano, usted tiene Biblia ahí. ¿Puede buscarlo o anótelo? Anótelo ahí. Dice así. Mire lo que Dios dice de corruptos, de los gobernantes de la tierra que son corruptos, sean hombres o mujeres, sean mujeres o hombres, eso no interesa, mujeres y hombres son corruptos también. También existen mujeres corruptas como existen hombres corruptos. Dice así: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Correcto? ¿Qué dice Dios? Maldito el corrupto que gobierna, y dirá todo el pueblo, amén, que sea maldito. Qué terrible, hermano. Esos gobernantes corruptos son malditos por Dios. Los gobernantes corruptos son unos malditos. Son unos malditos. Hermanos, esta palabra no es agradable. La gente dice, no, pero ya no diga tanto maldito. Pero es la palabra, son malditos de Dios. Yo no lo digo, lo dice Dios. Son malditos de Dios. Todo alcalde, regidor, congresista, ministro, presidente, asesores, militares, comandantes, todos los que manejan autoridad y son corruptos, piden soborno, piden cohecho y hacen argollas y dan, hermano, preferencia a sus amigos, aunque sean incapaces, y los ponen ahí para darles grandes sueldos. Eso es corrupción, y Dios dice que son malditos, sea hombre o sea mujer, son malditos, dice Dios, y todo el pueblo tiene que decir, sí, son malditos. Gloria a Dios, hermano. Qué terrible tener esta maldición, hermano, a nivel nacional. Qué desastre. Pero como le vuelvo a decir, a esta gente no le importa porque están bañándose de plata, pero llegará un día que sí les va a importar, pero ya será tarde y no habrá medicina que cure su mal. Isaías 10.1 también habla de lo mismo. Vayamos a Isaías, capítulo 10, bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 10, verso 1, dice así: ay de lo que dictan leyes injustas y prescriben tiranía,
para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¡Qué terrible! ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Qué va a hacer en el día del castigo? Dice, ay, empieza con un ay. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. La palabra ay en la boca de los profetas era sinónimo de maldito. Maldito. Lo que está diciendo acá Dios dice, malditos los que tuercen la ley, los que pervierten la ley para aprovecharse de la viuda, del huérfano, de la sociedad. Dios dice, ay de ellos, o sea, malditos son, y lo que les viene, ¿cómo se van a escapar? No te vas a escapar. De lo que te viene, no te vas a escapar. Entonces, mire, tenemos tres poderes del Estado. No lo digo yo, lo dice Dios. Y esto no es creación de la Constitución del Perú, no. Esto Dios lo reveló ya hace 3000 años atrás. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Dios dice al Congreso, Dios le dice, tienen que dictar leyes justas. Acá dice, dictan leyes injustas. El Congreso dice, dicta leyes injustas. Acá lo dice. Cuando el Congreso dicta leyes injustas para sacar provecho y hacen favores, crean leyes para hacerle favores a empresarios, para hacerle favores a negociantes, ¿ya? Para favorecer a los grandes grupos y ellos recibir su plata por debajo, arruinando la vida de la sociedad, arruinando la vida de los trabajadores. Dios dice, el Congreso tiene que hacer leyes justas. Y los jueces, dicen los jueces, no tienen que decirle al delincuente bueno, ni al bueno delincuente. Dios le dice al Poder Judicial, este Poder Judicial que todos saben que hay corrupción ahí, Dios le dice al Poder Judicial, no le digas justo al injusto, bueno al delincuente, no hagas eso, le dice Dios. Entonces, en conclusión, lo que dice Dios en la Biblia, ¿es correcto o no? ¿Correcto por nada? ¿Quién va a estar en contra de esto? Hay que ser loco, anormal o corrupto para estar en contra de esto. El corrupto estará en contra de esto, pero la gente normal va a decir, no, lo que dice la Biblia es cierto. Lo que dice la verdad, lo que dice la Biblia es la verdad. Y el rey, el poder ejecutivo, el presidente, tiene que ser un hombre, dice, que no ame la avaricia, que no aumente sus bienes. Acá también lo dice, no aumentarás tus bienes, no aumentarás tus caballos, no aumentarás, hermano, tus camellos. Bueno, ahora no tienen camellos y caballos, ahora tienen cosas, casas, ahora tienen propiedades, ahora tienen carros, ahora tienen departamentos, se compran casas en varias partes del Perú, ahora tienen cuentas bancarias en Suiza, cuentas bancarias en Centroamérica. Ya, o sea, aumentan sus bienes. Dios les dice también al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, sea hombre, sea mujer, Dios le dice, no aumentarás tus bienes, no serás avaro. Por ello, hermano. Eso es lo que Dios dice. Mire, lo que Dios dice es maravilloso. Maravilloso. Y Dios le dice al gobernante de la tierra, tienes que gobernar así. Así. Si tú gobiernas así, irá bien. Pero si no gobiernas así, te irá mal. Y Dios va a castigar el pecado de los gobernantes y Dios castigará el pecado del pueblo también. Porque el pueblo tiene el gobernante que se merece. Pueblo pecador, gobernante pecador. Entonces vayamos a Romanos, miren lo que Dios nos dice ahora en Romanos ya, en la carta a Romanos capítulo 13. Lo que Dios nos dice, bendito sea el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque sean corrompidas. Volvemos a decir, ese corrupto está ahí, si es que es corrupto, va a cumplir un propósito de Dios, castigar al pueblo pecador. ¿Correcto? Dice Dios, sométanse. Sométase toda persona a las autoridades. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando sube un rey, sea bueno o sea malo? Cuando sube un presidente, sea bueno o sea malo, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. Someternos.
acoplarnos al plan de Dios, acoplarnos a la voluntad de Dios. O sea, tú tienes que saber que ese hombre, esa mujer está ahí porque Dios lo ha permitido, por algo, ¿correcto? Entonces sometas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿ya ves? No hay autoridad sino de parte de Dios, ¿ya? Entonces esto está clarísimo, hermano. O sea, la iglesia y todos los hermanos, si son hijos de Dios de verdad, hay que someternos, hermano. Hay que someternos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad establecida, a Dios resiste, ¿correcto? Y acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios va a poner la disciplina. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, esas autoridades no están ahí para meter miedo al que hace el bien. O sea, no está ahí para meter preso al justo y sacar libre al delincuente. No está para eso. No está para eso. ¿Correcto? Eso es lo que Dios ha establecido. Pero lamentablemente eso pasa, eso sucede. ¿Correcto? Es una realidad. Pero el plan de Dios, el proyecto, el modelo de Dios es que el gobernante haga el bien. ¿Ya? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ello. ¿Correcto? Entonces acá también dice Dios, todos los ciudadanos obedezcan las leyes. Si ves la luz roja, no te pases la luz roja. Si te pasa la luz roja, multa. No manejes borracho, porque si manejas borracho y atropellas a alguien, te vas a ir preso. Te vas a ir a la cárcel. ¿Correcto? No le rompas la ventana a tu vecino. Te van a denunciar, te van a poner una multa. Entonces, hermano, dice, no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno, pórtate bien. Dice, porque es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Lleva la espada, Roma llevaba la espada para matar a los que delinquían la ley, los que pisoteaban la ley. O sea, ahora llevan pistolas. O sea, Dios dice, Dios le ha dado autoridad, dice, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, las autoridades son servidores de Dios y vengadores al que hace lo malo. O sea, cuando un gobierno dice, vamos a sacar condena, cadena perpetua, ¿ya? El que hace este delito, entonces eso tiene que cumplirse. Y nosotros tenemos que apoyar esa ley. Tenemos que apoyar esa ley porque es una ley que el gobierno ha dado y Dios le ha dado autoridad al gobierno. Y si el gobierno dice pena de muerte, entonces Dios le ha dado autoridad al gobierno para establecer también la pena de muerte. Porque cuando Dios dice, en vano no lleva la espada, Roma con la espada mataba. En el tiempo de que se escribió esta carta a los romanos, el apóstol Pablo, Roma mataba con la espada, Roma mataba crucificando a la gente. Y con la cruz han muerto como 20.000, 30.000 personas. Roma tenía pena de muerte y Dios en la Biblia lo afirma, dice, pórtate bien porque Roma te va a matar con la espada, porque es servidor y vengador de Dios. Pero si un gobierno saca pena de muerte, esa es atribución que Dios le ha dado, ¿correcto? Por eso dice, hay que portarnos bien, hay que obedecer las leyes, es servidor de Dios. Dice, no solamente obedece por miedo al castigo, sino por conciencia. O sea, no obedezcas las leyes por miedo a la multa, al castigo, sino porque es lo correcto, es lo bueno. Por tu conciencia, porque estás haciendo lo correcto, lo bien, dice la palabra de Dios. Dice, porque por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios y que atienden continuamente a esto, ¿ya? Porque para esto pagas tributo porque son servidores de Dios. Entonces el gobierno, Dios ha establecido que el gobierno recoja tributos, impuestos. ¿Para qué? Para que sirvan al pueblo. ¿Con qué? Con los impuestos. O sea, los impuestos que pagamos al gobierno, el gobierno tiene que usar esos impuestos para servir al pueblo. Ese es el diseño de Dios. Ese es el modelo de Dios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con el dinero? Llevarse la plata a su casa, llevárselo a sacar cuentas bancarias, a hacerse rico, a robarse la plata. No, Dios dice que el impuesto, el dinero que entra al gobierno, Dios dice que es para servir al pueblo. ¿Y cómo va a servir al pueblo? El gobierno tiene que construir hospitales para darles atención médica al pueblo gratis. Porque para eso dan sus impuestos. El gobierno tiene que fabricar hospitales para atender al pueblo gratis enfermo. El gobierno tiene que construir carreteras, puentes, para que haya comercio, para que haya movilidad.
Ese es el deber del gobierno. El gobierno no nos hace ningún favor si pone una pista. El gobierno no nos hace ningún favor si pone un colegio, un hospital. No, esa es su tarea, esa es su labor. Y necesitamos más hospitales. Necesitamos más hospitales del niño. Acá en Lima hay 2 hospitales del niño que están saturados y reventando. Cuando usted va al hospital del niño, dice, vénganse acá 4 meses, 5 meses. Y el niño mientras tanto se muere. ¿Por qué? Porque el gobierno se roba la plata y no fabrica colegios, no fabrica hospitales. Tenemos un hospital que atiende las enfermedades del cerebro, que está acá en Barrios Altos. Es un solo hospital, un hospital antiguo, viejo, que se está cayendo por pedazos. Uno solo. Y cuando usted va a pedir consulta, dice, venga acá 3, 4, 5 meses. Porque no hay dónde atender a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque los gobernantes se roban la plata, se roban el dinero. Pero esa es tarea del gobernante, agarrar la plata, el impuesto, no para robárselo, sino para invertir en el servicio al pueblo. Necesitamos universidades, hermano, estatales. ¿Tenemos cuánto? 1, 2, 3, 4. Y están totalmente abandonados. Los laboratorios están llenos de tela de arañas. Los aparatos son antiguos, hermano. Las computadoras, hermanos, se paran congelando. O sea, ¿por qué? El gobierno no invierte en universidades. El gobierno no quiere construir universidades. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Hay corrupción ahí. Entonces el gobierno tiene que invertir la plata en el pueblo. Eso es lo que Dios dice acá. Por eso pagan sus impuestos, para que ellos te sirvan, para que ellos sirvan al pueblo. Se da cuenta que lo que Dios ha establecido es bueno. Lo que Dios ha dejado, Dios le ha dicho al gobierno, tú tienes que gobernar así, tú tienes que administrar la plata así, tú tienes que juzgar así. Dios le ha dejado estos mandamientos, estas ordenanzas a los gobernantes de la tierra. Si hacen así, las cosas irán bien. Si no hacen así, es porque no son temerosos de Dios. Y el hombre que no es temeroso de Dios, la mujer que no es temerosa de Dios, por más diploma que tenga, va a destrozar el gobierno, porque el pueblo no está buscando a Dios también. Y el pueblo recibirá el castigo de estos gobernantes, sea hombre sea mujer, corrupto. Pero si el pueblo busca a Dios y los gobernantes son temerosos de Dios y buscan a Dios, entonces vendrá la bendición para el Perú. Y no solamente para el Perú, para cualquier país que busque y respete y sea temeroso de Dios. Cualquier país que se respete y sea temeroso de Dios, Dios va a bendecir. Señor presidente, seas de cualquier país, si respetas la palabra, te irá bien a ti y a tu nación. Si no se respeta la palabra, de cualquier país, vendrá la disciplina de Dios. Y a gritar y a llorar hasta que la sociedad se arrepienta y las autoridades se arrepientan también. Esto es lo establecido por Dios. Este es el gobierno terrenal que Dios ha establecido y le ha dejado, hermano, características, exigencias, cómo tiene que hacer. A Dios sea toda la gloria, hermano. A Dios sea todo. Vamos a cerrar ya, vamos a cerrar hasta acá nomás. Y le damos gracias a Dios, hermano, por la vida, la fuerza, la salud que Él nos da. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.